se ha ya oficializado, atención, la detención del señor César Apaza. Sí, aproximadamente a las 02:40, en cumplimiento de esta orden de aprehensión emanada por la autoridad competente, personal policial procede a la ejecución de la misma en contra de este señor Julio César Apaza. ¿Por qué se lo traslada a la ciudad del Alto cuando el proceso se inició acá en la ciudad de La Paz? Por tema de seguridad, ¿ya? De esta manera, F10 le informaba y confirmaba la detención de César Apaza el 22 de septiembre del año 2022. El dirigente cocalero enfrentaba más de 12 delitos por la toma y quema del mercado paralelo de Adepcoca de la zona de Villa El Carmen, ocurrido el 8 de septiembre de esa gestión. Mientras que se encontraba recluido, sufrió problemas de salud. ¿Cómo lo han llevado al compañero César Apaza? Arrastrándole del pie, torturándole. Es más, le han echado gas, aquí han hecho llorar a las señoras. En varias ocasiones su abogada acudió incluso a organismos nacionales como la Defensoría del Pueblo e internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que puedan investigar este caso. Se han hecho aparecer informes médicos donde establecen de que César Apaza aparentemente estaría sano y esta situación lógicamente ha perjudicado en el tratamiento ante la CIDH. El 14 de septiembre del 2022 el máximo ejecutivo de Adepcoca, Freddy Machicado, fue aprehendido en inmediaciones del mercado cocalero, acusado de una decena de delitos y fue llevado a San Pedro. Casi una semana después, el 22 de septiembre, fue el turno de César Apaza, quien sufrió un ataque desmedido de la policía que lo llevó a golpes, según denunciaron sus abogados. Desde entonces el dirigente tenía deteriorada su salud. Puedes llevarme, aquí estoy, pero el lunes vas a conocer 3 directivas de autodefensas. El día de ayer, jueves, en horas de la noche, fue liberado César Apaza, el dirigente cocalero de los Yungas, quien estuvo 16 meses en la cárcel. Nuestro país necesita una César, por favor, ¿qué César, ¿qué les dice a los cocaleros? Que se vienen días mejores, que Dios ha sido más grande. De esta manera, la noche de este jueves, César Apaza, a las 19:22, dejaba el centro penitenciario de San Pedro, después de estar 16 meses privado de su libertad. Don César, por favor, don César. ¿Cómo recibe esta noticia? César, eres un héroe, hermano. Eres un héroe, César. Necesito una César, por favor, que don César, ¿qué les dice a los cocaleros? Que se vienen días mejores. Que Dios ha sido más grande. Efectivamente, pero es lo siguiente, César Apaza es libre, él podría haberse ido como él quería. Aquí los de Adepcoca han traído una ambulancia y prácticamente se lo han llevado secuestrado en un auto que no sabemos de quién es y a dónde lo están llevando. Apaza decidió someterse a un proceso abreviado por la investigación de la quema del mercado paralelo de la hoja de coca en septiembre del 2022, donde fue sentenciado a 3 años de cárcel. Sin embargo, porque es una pena menor, se acogió al perdón judicial. Bueno, y a todo esto hay 10 dirigentes productores de coca de los Yungas que están detenidos, la mayor parte de ellos no, todos ellos con prisión preventiva por el mismo caso por el que se ha imputado a César Apaza y que además él mismo ha reconocido su culpabilidad. Hasta el momento tenemos 8 personas que se han declarado culpables y todavía quedan 7 personas que van a asumir el proceso de la acusación que ha dictado la Fiscalía. Hay 2 personas que están privadas de libertad, Raúl Uría y Juan Elías Cocarico, pero hay otras personas que aún están privadas de libertad en sus domicilios, como la dirigente Rosalba Vargas y Gudelia Botitano, que permanecen detenidas con detención domiciliaria sin salidas laborales desde hace 1 año y medio. Él se le inició un proceso producto de las policías que lo detuvieron, señalando de que ellas habían sido agredidas, paradójicamente por César Apaza, cuando él salía de Adepcoca, cuando lo detuvieron a las 2 de la madrugada del pasado 22 de agosto. Este proceso fue rechazado en 2 oportunidades, sin embargo en 2 oportunidades más se libró una imputación formal. Y ahora sí vamos a conocer cuál es el estado de salud de César Apaza. Que no fue traición, simplemente ha sido una decisión por salud, porque la única intención era
poder salir con vida y no encaja. Hemos tenido que buscarnos la vida para tratar de estar un poco mejor. De esta manera llegó César Apaz hasta el Hospital Arcoíris de la ciudad de La Paz después de salir del centro penitenciario de San Pedro, lugar donde el abogado Jorge Valda denunció la vulneración de los derechos humanos que sufrió su defendido. Tenemos a César Apaz declarándose culpable para salvar su vida, para tener una situación, para tener una oportunidad de ver crecer a su hijo. Por su parte, el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpia, aseguró que el estado de salud de Apaza es favorable y no era necesario el traslado en una ambulancia hasta el Hospital Arcoíris. No meritaba una ambulancia, creo que son exageraciones que no ameritaban. Nosotros hemos estado con la familia, con los parientes, con los abogados acá adentro, hablando, viendo. Yo he conversado con el privado de libertad. Y bueno, obviamente ellos han pedido ir a su domicilio, ya verán ellos dónde determinan. Lo que hemos hecho es facilitar el transporte. La presidenta de ADEPCOCA fue la encargada de llevar la ambulancia de auxilio La Paz, que no se usó. Con lágrimas en los ojos y consternada, esto aseguró a los medios de comunicación. Sara pasa, pero se lo han llevado de otra forma. Nosotros teníamos un recibimiento para él, pero bueno, a ver, vamos a tomar contacto. ¿Dónde está el compañero César? No se conoce a un hospital, presidente. Exactamente, por eso es que trajimos la ambulancia, pero bueno, ahora mismo lo vamos a ir a buscar dónde está para llevarlo. Perdón, no puedo. Estoy muy conmovida con toda esta situación. César está muy delicado de salud. Hace unos minutos atrás se ha brindado una conferencia de prensa del personal de salud del Hospital Arcoíris para actualizar el estado de salud de César Apaza. Su condición en estos momentos es estable, él está consciente, es capaz de emitir una conversación adecuada con sus médicos, tiene evidentemente la dificultad del movimiento de un lado de su cuerpo, esto se debe aparentemente a un episodio isquémico cerebral, es también portador de una diabetes, la cual debe ser controlada y tratada y está recibiendo las atenciones necesarias. Su estado hoy es estable, no habría un riesgo vital en estos momentos. Nos vamos a proponer un plan de fisioterapia que seguramente él podrá hacer en su área de salud cuando corresponda el alta. Él va a estar con nosotros, yo estimo aproximadamente 24 o 48 horas, no más, porque lo que estamos haciendo es estudios para darle una estabilidad y que pueda retornar a su área de salud. Yo creo que cuando una persona tiene una parálisis de un lado, hay limitaciones de un trabajo adecuado, acorde a lo que tenía antes de la parálisis, evidentemente, ¿no? Y obviamente esto lo vamos a determinar, su nivel de imposibilidad va a ser determinado al alta del paciente. Necesita de mucho apoyo, no solamente familiar, sino de toda la parte médica, para que él pueda recuperar su estado anímico como tal. Bueno, más allá de la condición física, la recuperación del estado anímico de una persona que ha vivido el calvario, que ha atravesado por el calvario de Óscar Apaza, está aquí, en la psicología. Necesita un apoyo psicológico inmediato. No sé si un equipo, no sé si una persona o dos, pero alguien tiene que brindarle apoyo psicológico. El apoyo, digamos, emocional lo tiene, porque es el de su familia y el de poder abrazar a su hijito. Pero aquí hay que ser muy fuerte. Porque, ojo, la prisión no te tortura solo en lo físico. La prisión, la privación de libertad, te tortura en la mente. Asómate un día, estás privado de libertad. Yo esto lo he vivido, no lo he padecido, gracias a Dios, pero lo he vivido, he compartido con personas privadas de libertad, haciendo varios reportajes al respecto. Y evidentemente estar en la cárcel es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar. Hay gente que prefiere quitarse la vida antes de estar en una celda, en San Pedro, en Chonchocoro, en El Abra, en Morros Blancos, en Tarija. Es decir, es espantoso. Espantoso. Las condiciones penitenciarias en el país son atentatorias y vulneran todos los derechos humanos. Y la psicología. Y quienes te mantienen en la cárcel. Que en muchos casos no son personas profesionales en materia penitenciaria, que son policías, la mayor parte de ellos con escasa formación, que te golpean, que te insultan, que te menoscaban como ser humano, que te reducen a lo ínfimo, a lo más bajo de la condición humana. Esos son nuestras prisiones.
Justamente es ahí donde apuntaba Jon Arandia con mucho acierto ayer, en el factor humano, en la parte emotiva, en la parte que hace a César Apaza persona. César Apaza le dijo ayer a Jon: no me siento solo, me siento en algunos casos traicionado. ¿Usted se ha sentido apoyado? Le preguntaba. ¿Cómo se ha sentido? ¿Su gente? Decepcionado yo. Muy decepcionado yo. Porque mis mismos dirigentes han trabajado en contra mía. El anterior directorio de ADEPCOCA a la cabeza de Reinaldo Laura. Tengo tantas cosas que decir. ¿Se siente traicionado, César? Por el directorio, sí. El anterior directorio, a la cabeza de Reinaldo Laura. Sí me siento traicionado. Nunca fue mentira la traición y el canje de mi libertad a cambio a la de ellos, a los del ex directorio de ADEPCOCA a la cabeza de Reinaldo Laura. Nunca fue mentira, lo ratifico y lo digo y lo voy a seguir diciendo en todos los medios de comunicación que se puedan, porque he mandado ese tenor en mi carta. Nunca ha sido mentira. ¿Usted se sacrificó por ellos, don César Apaza? ¿Perdón? ¿Usted se sacrificó por ellos? Ellos me sacrificaron a mí. Canjearon mi libertad. Y estamos en este momento con un invitado, un experto, si se quiere, en el tema político. Él es analista político, Carlos Saavedra. Bienvenido a F10 Noticias. Me gustaría iniciar preguntándote qué mensaje político deja la liberación de César Apaza. Mira, primero saludarte, un saludo al canal. Bueno, antes que lo político, primero lo humano, ¿no? Qué historia dura, qué conmovedor, complejo, todo lo que ha vivido este dirigente. Y obviamente esta es una disputa eminentemente política. ¿Y por qué es una disputa política, Casimira? Porque ya en el gobierno del expresidente Evo Morales hubo un quiebre muy fuerte entre los productores de coca de la región de los Yungas, que sintieron que definitivamente se los menoscabó y se les dio muchísimos menos privilegios que a los productores de coca de las 6 federaciones del trópico, porque evidentemente Evo Morales es presidente, creo que vitalicio, de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, y se menoscabó mucho los derechos y la capacidad que tenían ellos de sembrar coca, del cultivo, de la comercialización de sus catos de coca. Entonces, también la organización cocalera de los Yungas fue uno de los, definitivamente, de las organizaciones sociales que más interpeló con más dureza al gobierno de Evo Morales, ¿no? Esto continuó mientras todavía no había una ruptura tan evidente entre el actual gobierno del presidente Arce con los cocaleros de los Yungas. Esto continuó por lo menos en los primeros años, y ahí hubo enfrentamientos muy duros, hubo la quema de un mercado paralelo que según esta dirigencia no estaba autorizado, ¿no? Y ahí se da la aprehensión y se da el encarcelamiento de César Apaza. Pero este trasfondo político, mira cómo es la política de paradójica, ¿no? Hoy la nueva dirigencia, al parecer, está muy cercana al actual gobierno porque ha cambiado el escenario político, ¿no? Hoy
tienen un enemigo en común. Ese enemigo en común es el expresidente Morales. Entonces, es una historia que tiene de todo, ¿no? Claro, pero... Tiene primero la parte humana y luego la parte política. Ahora, es verdad, cambia, si tú quieres, el escenario político, pero no cambia la situación en general de César Apaza, que tuvo que inculparse por lo que dicen sus abogados y por lo que dice él mismo, por algo que nunca hizo. Por eso mi pregunta a continuación, Carlos, tiene que ver con los llamados presos políticos en el país. Empecemos de una Yanine Áñez. ¿Consideras tú que si empiezan todos ellos a inculparse, sería otra su situación? A ver, lo primero que hay que dejar claramente establecido es que en la justicia en Bolivia nadie confía, ¿no? Si hay algo desprestigiado, si hay algo herido, si hay algo que no goza de ninguna credibilidad, es la justicia. Ahora, en algunos casos existen casos particulares que tienen más fundamento, otros que tienen menos fundamento, pero al parecer, ¿no?, daría la impresión de que la justicia siempre está sometida a distintos poderes económicos, políticos, y en algunos casos, cuando cambian escenarios políticos, también cambia la situación jurídica de algunos detenidos. Entonces, en la justicia en Bolivia no se puede confiar, ¿no? La justicia es lo más desprestigiado de las instituciones y nadie duda que está siempre sometida a los poderes, ya sea económicos, políticos, en este gobierno, en el anterior gobierno, hace 3, hace 4 gobiernos, hace 50 años, ¿no? Y lamentablemente a nadie, pero absolutamente nadie, le interesa cambiar de verdad esta realidad. Claro, eso es cierto, ¿no? Ahora, lo que tú decías hace un momento nos dejó pensando. ¿Consideras que el presidente Luis Arce Catacora está cambiando todo lo que hizo el expresidente Evo Morales? Es decir, le está dando un giro a todo lo que hizo el expresidente Evo Morales, empezando con este tema político, humano, como ustedes, amigos, quieran llamarlo. Que hay un cambio de escenario, ¿no? Ha habido un cambio de escenario, ha habido un liderazgo que era muy fuerte, pero también muy autoritario, como el de Evo Morales, ¿no? Y ese liderazgo autoritario que ha intentado someter a absolutamente casi todos los sectores, ha intentado hacerlo con el actual gobierno, y ahí hay una disputa, pues hay una disputa por poder. Está claro que hay una disputa por poder. Arce, Choquehuanca han decidido hacerle frente a ese poder de Evo Morales, ¿no? Y eso ha hecho que, si me permites el ejemplo coloquial, se puedan nuevamente barajar las cartas y que haya cambiado el escenario político, ¿no? Yo veía, no sé si recuerdas, Casimiro, hace un año hay una dirigente tradicional de los Yungas, ¿no? Una señora mayor, sí, que antes era muy crítica con el gobierno de Arce, estaba bailando con el ministro Eduardo del Castillo, ¿no? Entonces, quien antes era tu enemigo hoy baila de tu lado. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo común. Seguramente hace referencia a la señora Tomasa Yarwi. La señora Tomasa. Exactamente, gracias. Exactamente. Se me fue el nombre. Para mí eso fue muy icónico de cómo cambió el escenario político, ¿no? El escenario político cambió porque el gobierno ya no es, el gobierno es enemigo número 1 de Evo Morales y Evo Morales es enemigo número 1 del gobierno. Y dicen que en política, ¿no?, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, no porque tengas necesariamente las mismas convicciones ideológicas, sino porque tienes el mismo interés y tienes la misma necesidad de enfrentarte a alguien. Entonces, eso ha hecho que en este caso particular de los cocaleros de los Yungas pueda cambiar el escenario y veas a la señora Tomasa, que antes era súper crítica con el gobierno, bailando al lado del ministro Castillo. Carlos, buenas tardes. 12:32. Muy brevemente, por favor. Aquí hay un fondo que yo creo que es el que nos debe preocupar mucho más allá del caso César Apaza, y que es la instrumentalización de la justicia de parte del poder político.
En este sentido no nos hemos librado nunca, llevamos 200 años igual, es decir, vamos a cumplir dentro de poco tiempo, dentro de un año, 200 años, ya tenemos himno, tenemos canción del Bicentenario, pero no podemos considerarnos un Estado democrático pleno, sino un sistema simplemente democrático, como otros que hay en el mundo, donde evidentemente hay una autocracia que es la que gobierna y los demás que obedecemos según qué órdenes. Y cuando vamos en contra de esa corriente, nos espera un proceso judicial por pensar diferente. Así es muy difícil, ¿verdad? Ramón, parece que a nadie le interesara patear los avisperos, ¿no? Al que llega al poder le gusta convivir con las avispas. Totalmente. Y no les gusta mover los avisperos, porque esas avispas algún rato le pueden ser útil para picar a los enemigos, ¿no? Y seguimos en esa lógica, ¿no? Y creo que hay cosas que tienen que cambiar, y creo que hay miradas que no van a cambiar mientras no se cambie la lógica del poder en Bolivia, ¿no? Yo he escuchado de varias personas de distintas corrientes ideológicas una idea que a mí me parece buenísima, ¿no? No permitamos reelección, ni siquiera una de nadie, para que el que entre a gobernar, ¿no? El que entre a gobernar no le esté interesando quedar bien con las mafias instaladas en la justicia, en los sindicatos, en las fuerzas armadas, en las fuerzas policiales, que venga a poner orden, porque sabe que de aquí a 5 a 6 años se va a ir y no va a estar viendo cómo quedar bien con esas mafias para poder en lo posterior optar por una reelección. Entonces creo que hay que hacer un cambio de fondo, porque si bien en algunas cosas en distintos gobiernos se ha avanzado, yo creo que hay reformas institucionales pendientes que sí o sí se las tiene que abordar. Y creo que hasta el momento a nadie le interesa, ¿no? Por eso daba el ejemplo de que a todos les gusta convivir con las avispas y a nadie le gusta patear los avisperos. Carlos Saavedra, muchísimas gracias por estos minutos con F10 Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Casimiro, un placer estar con ustedes. Igualmente. Saludos.